El síndrome de Cushing es una de las enfermedades endocrinas más comunes que ocurre principalmente en perros de mediana edad y de edad avanzada. Esto se asocia al exceso de producción de cortisol. El síndrome de Cushing se puede generar por tres distintas vías. Esta va a ser falla en la glándula hipófisis, falla de las glándulas suprarrenales o un efecto secundario de la utilización de glucocorticoides para tratar enfermedades en los animales. La hipófisis es una glándula de tamaño de un guisante o arveja ubicada en la base del cráneo que genera una hormona llamada adrenocorticotropina, ACTH, que son sus siglas. Esta es responsable de la estimulación de la hormona corticoide en las glándulas suprarrenales. Si la hipófisis sufre algún tipo de cambio en su tamaño Con o si respecto se a la genera un tumor fisiopatología, dentro de tenemos que ella, se está por incrementará la diferentes producción orígenes. de Entre ACTH esos y está esto a el su vez endógeno, repercute en la que generación de está por la cortisol producción en las dependiente glándulas de suprarrenales, ACTH creando en así un casos de conjunto de presencia síntomas de conocidos como adenoma o síndrome de Cushing. hiperplasia. En casos independientes de ACTH, tenemos que puede estar dado por un tumor ectópico. En el caso del exógeno, tenemos que se da a nivel iatrogénico por el consumo de ACTH sintética por tratamientos. Entonces, tenemos que a nivel endógeno y en condiciones normales, el hipotálamo va a recibir un estímulo externo, por lo que va a producir CRH y esa CRH va a viajar hasta la hipófisis para producir ACTH. Esta ACTH es generada y liberada por el torrente sanguíneo para llegar a la corteza suprarrenal y empezar la generación de cortisol. Ese cortisol tiene diferentes funciones como la regulación de la presión arterial, regulación de glucosa en sangre, regulación del metabolismo y control de estrés. Sin embargo, pues el cortisol también genera un feedback negativo, por lo que va a tener la producción del CRH y ACTH a nivel hipotalámico e hipofisiario. Patológicamente hablando, tenemos que uno de los orígenes principales del síndrome de Cushing es el adenoma corticótropo, donde inicia con la producción de una masa o tumor a nivel hipofisiario, lo que permite el aumento de la producción de ACTH. Esa ACTH se va a liberar al torrente sanguíneo y va a llegar a la corteza suprarrenal para estimularla y producir cortisol. Es decir, que los niveles de ACTH van a ser proporcionales a los niveles de cortisol. En pocas palabras, si ACTH se va aumentada, cortisol también lo estará. Otro de los orígenes a nivel endógeno del síndrome de Cushing es por hiperplasia de glándulas suprarrenales, sin embargo, es independiente del ACTH. Entonces, los niveles secretados de CRH y de ACTH van a ser normales y a nivel de la hipófisis va a ser liberada la ACTH al torrente sanguíneo, donde va a llegar a las glándulas suprarrenales y pues este sería el proceso fisiológico. Sin embargo, cuando hay una hiperplasia de las glándulas suprarrenales, va a haber un aumento en la producción de cortisol generada por esa misma masa. El cortisol secretado va a generar un feedback negativo donde va a bloquear la secreción de CRH. Entonces llegamos a la conclusión de que la CRH va a estar disminuida en este tipo de síndrome de Cushing. Cuando hay un tumor ectópico que secreta ACTH, los niveles de CRH y ACTH se van a ver inhibidas a nivel hipotalámico e hipofisiario. Al contrario, va a haber un tumor ectópico que va a secretar los niveles altos de cortisol que van a viajar por el torrente sanguíneo hasta la corteza suprarrenal, donde también se van a ver reflejados los niveles altos de cortisol en sangre. Estos niveles altos de cortisol en sangre van a generar un feedback negativo a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, por lo que esa es la razón por la cual se ve inhibida la producción de ACTH y CRH fisiológica. De igual forma sucederá en presencia de un tumor ectópico que produzca CRH, es decir, los niveles de CRH producidos en el hipotálamo se van a ver inhibidos y va a haber un tumor ectópico que estimule la hipófisis para que se secrete ACTH. Esta ACTH aumentada va a viajar por el torrente sanguíneo hasta la glándula suprarrenal.
por lo que la va a estimular y va a producir niveles altos de cortisol. Hablando un poco sobre el ACTH exógeno, tenemos que se da por ACTH sintética y se puede dividir de dos formas, dependiente de ACTH e independiente de ACTH. Hablando de la dependiente, tenemos que está dada por un tratamiento de ACTH sintética, mientras que la independiente está dada por glucocorticoides exógenos. El síndrome de Cushing tiene dos orígenes. El 80% de la presencia de Cushing tiene un origen en la glándula hipoficiaria, mientras que el 20% corresponde a un origen de la glándula adrenal. Dentro de la evaluación y dentro del examen clínico que vamos a realizar ante la presencia de síndrome de Cushing, vamos a poder evidenciar que vamos a tener nuestros caninos, nuestros animales afectados con una aparición de pelo delgado, una presencia de alopecia, esta puede ser simétrica o bilateral, y la causa de esta es por el efecto inhibidor que tiene el efecto del cortisol sobre la fase del crecimiento del folículo piloso, lo que nos va a evidenciar la afección en la capa del pelo de los animales afectados con síndrome de Cushing. Algunos tipos de lesiones diferentes van a tener un aspecto mate, un aspecto reseco, y este como tal pertenece a una fase, la fase telógeno o de reposo del ciclo folicular, causada por la presencia elevada de cortisol. Este tipo de alopecias no genera prurito y afecta principalmente en los flancos, tanto por la parte ventral como por el tórax. Allí podemos evidenciar que el color del pelo es mucho más claro de lo normal. El efecto directo que tiene el cortisol sobre el tejido adiposo es que como tal este va a aumentar la velocidad de la lipólisis y puede redistribuir la grasa en el hígado y en el abdomen. Esta distribución anormal nos da lugar a la presencia de un abdomen pendulante, que es uno de los síntomas principales ante el síndrome de Cushing. Se conoce como la distensión abdominal. Al hacer la evaluación, podemos encontrar que otro de los síntomas relacionados con la alopecia es la caída específicamente del tren posterior y de la cola de los animales afectados con síndrome de Cushing, lo que se conoce como cola de ratón. Este va a ser un indicador de la presencia de la patología. Algunas otras reacciones de tipo tegumentario corresponden a la presencia de calcinosis cutánea. Allí vamos a encontrar una placa inflamatoria, vamos a encontrar la presencia de costras que se caracterizan principalmente por el depósito de altos niveles de calcio debido a la enfermedad endocrina. Específicamente hablando de lesiones que podemos encontrar en la glándula hipófisis, vamos a hablar de la presencia de hiperplasia laminar. Allí pues vamos a hablar de un engrosamiento difuso de la zona fasciculada y la zona reticulada, secundario pues a los efectos de un adenoma corticotropofuncional de la hipófisis. También podemos evidenciar que el síndrome de Cushing también podría ser generado por una hiperplasia nodular. Allí vamos a ver múltiples nódulos que van a tener una forma hiperplásica y que se van a extender desde la corteza hasta la médula. Una de las complicaciones clínicas del síndrome de Cushing es generar el tromboembolismo pulmonar. Allí vamos a encontrar que hay una afección en una o más de las arterias de los pulmones, las cuales van a estar obstruidas por un coágulo sanguíneo. A esto se le conoce como una adrenoloctomía y nos va a generar pues una menor frecuencia respiratoria, problemas respiratorios y un comportamiento diferente en nuestro animal, ya que este pues puede presentar síntomas como el decaimiento, puede estar reacio al ejercicio y puede tener un comportamiento diferente ante la actividad física.
Dentro de las complicaciones clínicas causadas por cortisol, podemos encontrar la presencia de letargo e intolerancia al ejercicio. Allí la presencia de cortisol excesivo en sangre nos va a generar una atrofia muscular debido al catabolismo proteico. Mientras que la enfermedad avanza, va a generar que en el canino o en el animal afectado haya una reducción en la actividad y una intolerancia al ejercicio, lo que se va a evidenciar como un animal que va a dormir mucho más y que sus periodos de siesta van a ser mucho más largos. Otra complicación es la miotonía. Allí podemos observar diferentes contracciones musculares activas y persistentes, consecuencia de los estímulos voluntarios e involuntarios, y específicamente vamos a ver los miembros posteriores, los cuales van a ser más afectados por este tipo de problemas. Esto relacionado con el exceso de cortisol en sangre. Cuando realizamos una toma de sangre, ya sea periférica o sangre tomada de la vena cefálica, vamos a encontrar una complicación relacionada con un hematoma excesivo. Allí el catabolismo proteico causa una atrofia del colágeno y la punción venosa u otros tratamientos menores van a verse afectados, ya que la coagulación en el paciente con síndrome de Cushing no va a ser igual, generando diferentes hematomas y generando una no coagulación de la sangre, afectando no solamente a la cascada de coagulación, sino también a los procesos relacionados con las plaquetas. Adicionalmente, vamos a observar otra lesión macroscópica. En este caso es un corte de ambas glándulas suprarrenales en donde se evidencia un ensanchamiento difuso de ambas partes. Después de haber visto las lesiones macroscópicas, vamos a empezar con las lesiones microscópicas. En primera instancia, tenemos la imagen A. Este es un adenoma suprarrenal y básicamente representa un tumor suprarrenal que fue extraído de un paciente con síndrome de Cushing. Como lo vemos, este va a ser característico porque presenta un color amarillento. En la imagen B se muestra una vista microscópica en donde se ve claramente una hiperplasia de las células y dentro de ellas están cargadas de lípidos. Lo que estamos observando en esta imagen es un corte microscópico de la glándula suprarrenal que muestra una disminución del tejido propio de la médula suprarrenal. Donde está el recuadro negro se puede apreciar un acercamiento de la corteza en donde se va a ver reflejado una proliferación en la zona fascicular y reticular.
La imagen que estamos observando es una masa tumoral en la glándula suprarrenal que mide aproximadamente 10 centímetros de diámetro, lo que nos da para un diagnóstico de un carcinoma, porque si este fuera un adenoma, ellos no pasarían de medir los 5 centímetros de diámetro, es decir, que este claramente es un carcinoma, en donde se identifica un tumor completamente sólido de color marrón y en este caso no hay presencia de necrosis ni hemorragia. Esta es otra imagen macro de un tumor en la glándula suprarrenal, pero este mide 5 centímetros, entonces este sí claramente será un adenoma por lo que expliqué anteriormente. En él se puede observar que es una masa completamente sólida con una superficie irregular y este, al contrario del otro, sí presenta necrosis y hemorragia. Por último, vamos a tener una vista micro de un adenoma adrenocortical. Hay que tener en cuenta que casi no se puede diferenciar de un adenoma por sus características. Por ende, la identificación de una invasión vascular o linfática es necesaria para dar el diagnóstico de que sí es un carcinoma. El síndrome de Cushing es una enfermedad que no tiene cura, por lo que se debe llevar durante toda la vida del perro un tratamiento para contrarrestar los síntomas. Para ello, de manera efectiva, se receta mitotano o trilostano, esto teniendo en cuenta cada caso en particular, por lo que se debe llevar un control para establecer el tratamiento de acuerdo a las mejorías en los síntomas del animal. Entre otros métodos vamos a encontrar la hipofisectomía y en el caso del hiperadrenocorticismo adrenal dependiente se puede realizar una remoción quirúrgica de la glándula afectada. Luego de ello se debe seguir un control en estos pacientes y en el segundo caso, en el de la remoción quirúrgica, vamos a tener que llevar un soporte postoperatorio con glucocorticoides o mineralocorticoides. Cabe aclarar que estas no se realizan rutinariamente por su alto nivel de técnica. Por último, debemos decir que un paciente no tratado a tiempo o adecuadamente puede presentar otras patologías como la hipertensión, diabetes mellitus, glomerulopatía o tromboembolismo. Por último, debemos decir que un paciente no tratado a tiempo o adecuadamente puede presentar otras patologías como la hipertensión, diabetes mellitus, glomerulopatía o tromboembolismo.